Televidentes del tercer canal de Colombia, conectamos desde Francia. Se llega a la recta final de quiénes van a ser los candidatos presidenciales del 2026 y Carlos Amaya se queda sin el respaldo del petrismo, pero además es traicionado por el Partido Liberal. Parece que cuando se acercan las elecciones la estrategia es la misma de siempre. Aparece nuevamente González de Bogotá hablando de temas que claramente no conoce. Exigen sin fundamento. El gobernador de Boyacá por el Partido Verde responda por la señora Sandra Ortiz. Decirles que Carlos Amaya ha sido denunciado en la Asamblea de Boyacá por el diputado Rodrigo Rojas, quien manifiesta que hay crisis alimentaria en los niños del departamento de Boyacá con el programa PAE. Quiero que me hubieran leído el documento, es qué proyecto realmente se van a hacer. Esto va a definir el futuro del departamento. Es una expectativa, promesa e ilusión. Pero en realidad, la única, el señor secretario de Infraestructura, que ya dio por hecho que aquí vamos a aprobar un decreto de 234 millones de pesos. Quiero decir acá que les convirtieron el debate en un debate político de la coalición. Hice dos preguntas al gobierno departamental que son supremamente sensatas. Ninguna de mis dos preguntas fueron contestadas por ninguna de las intervenciones de los diputados, sino que todos hablaban del retrovisor y todos llevaron el retrovisor. Ahí sí que Amaya era lo mejor, pero no contestaron. Tanto así que dos de ustedes pareciera que no hubieran leído el documento, o mejor aún, que quisieran ocultarle información a los boyacenses. Quienes defendieron lo del presupuesto, incluso con un poco de soberbia del señor secretario. Recordemos que la Contraloría ordenó el embargo de los bienes del exalcalde de Sogamoso, Rigoberto Alfonso Pérez, quien además no tenía ya bienes, había hecho traspaso de sus propiedades como si supiera lo que ya venía. Trataron de embargarle un vehículo, una camioneta Mercedes. Todo esto también por detrimento patrimonial con este programa PAE, que es sagrado porque ahí están los alimentos de los niños que estudian en Boyacá y que muchas veces no tienen otro alimento más que el que les da el gobierno por el grande nivel de pobreza extrema que hoy se vive en el departamento. Pues esto es lamentable, es absolutamente lamentable. Hoy el diputado Rodrigo Rojas denuncia irregularidades muy serias con el PAE en el departamento de Boyacá, al tiempo que la Contraloría ordena el embargo de los bienes de Rigoberto Alfonso Pérez, exalcalde del Partido Verde, amigo personal de Carlos Andrés Amaya. Y Carlos Amaya, además de este escándalo que tiene en el departamento, pues digamos que se ve cada vez más lejano del Palacio de la Casa de Nariño. Estuvo visitando al presidente Gustavo Petro, generando una campaña de expectativa y mediática, a toda vez que no puede generar medios con resultados desde el gobierno porque no hay gobierno en el departamento de Boyacá. Digamos que se inauguran muchos proyectos, pero cero resultados, todo es inconcluso. Pero además de esto, demerita todo tipo de denuncias. Acá tenemos lo que dijo Daniel Briceño de Carlos Amaya en el departamento de Boyacá, una de Organizaciones gigantescas que se usan en las gobernaciones, alcaldías y también en el gobierno nacional para saltarse la ley 80 y entregar una cantidad de recursos a él. Son cáncer para el país, pero también para todos los colombianos que pagan sus impuestos. Con estos contrataderos siempre se arman y se crean focos de corrupción, de politiquería, y al final la gente no ve las obras, la gente no recibe ningún beneficio, pero muchos contratistas y amigos de los políticos sí se ven beneficiados. Por eso que estoy aquí en Tunja, en el departamento de Boyacá, denunciando el contratadero que creó el señor gobernador de Boyacá del Partido Verde, Carlos Andrés Amaya, y en el año 2019 creó su propio contratadero, que hoy es una burla para la contratación estatal, pero también es una muestra de lo que no se debe hacer en la administración pública en ninguna parte del país. Tierra Suba SAS es el contratadero del señor Carlos Andrés Amaya. Lo creó como una empresa de economía mixta por allá en el año 2019 y lo creó con un objeto gigantesco. Para que ustedes lo entiendan muy bien, Tierra Suba SAS es capaz de hacer absolutamente lo que quiera y de contratar cualquier tipo de cosa. Se pueden instalar desde paneles solares hasta organizar el Día del Campesino, ferias y fiestas, hacer temas de tecnología, obras civiles, placahuellas, todo lo que a usted se le ocurre y pueda contratar dentro del Estado colombiano, Tierra Suba SAS lo puede hacer.
Pero además de ser un enorme contratadero, Tierra Suazas también es la cueva de los politiqueros del señor Carlos Andrés Amaya. Hoy el director de este contratadero es el señor John Carrero, quien fue candidato a la alcaldía de Tunja en fórmula en las pasadas elecciones con el señor Carlos Andrés Amaya. El señor Carrero llega a este cargo también apoyado por la señora María Elena Ortiz, quien a su vez es hermana de la señora Sandra Ortiz, hoy señalada, investigada, pero sobre todo procesada por el escándalo de corrupción más grande y actual del gobierno de Gustavo Petro. María Elena Ortiz, quien recibió la Secretaría de Minas de la Gobernación de Boyacá, pues representa como tal parte de la politiquería de Carlos Andrés Amaya aquí, y quienes hoy también a través de Tierra Suazas pues lideran la política del señor Amaya en todo el departamento. Amparándose en algunas disposiciones legales, el contratadero Tierra Suazas ha contratado desde el año 2019 81 contratos que hoy suman 51.000 millones de pesos. Son 51.000 millones de pesos que ha recibido el contratadero del señor Carlos Andrés Amaya desde la gobernación de Boyacá y otras alcaldías del departamento. Las cosas que han contratado son variadas, desde maquinaria amarilla, infraestructura vial, temas de carácter agrícola, pero sobre todo lo que ha sido realmente evidente es que Tierra Suazas se ha convertido en el instrumento principal del señor gobernador Carlos Andrés Amaya para llevar recursos desde la gobernación, subir recursos desde las alcaldías y entregarlos de forma directa para luego subcontratarlos evadiendo las normas de contratación de la Ley 80. Positiva, creemos en el poder de la colaboración, en la fuerza de los sueños y en la importancia de estar siempre presentes. Nos impulsa el deseo de proteger lo que somos y lo que seremos. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy seria de una fundación desde la cual él estaría, digamos, con un tráfico de influencias, organizando toda la contratación, donde estaría vinculada la hermana de Sandra Ortiz y también el señor John Carrero, ex aspirante a la alcaldía de Tunja. Pero además de este escándalo que ustedes ven ahí las imágenes en pantalla que ha denunciado el concejal de Bogotá, Daniel Briceño, tenemos esta denuncia de Rodrigo Rojas, que es muy seria con relación al PAE y a la crisis alimentaria en el departamento de Boyacá. Una denuncia que hace su antiguo aliado, porque Rodrigo Rojas fue aliado de Carlos Amaya, fue su aliado, fue su coequipero, incluso en algún momento le ayudó electoral y políticamente. También hizo parte de su equipo de trabajo en su primer gobierno y hoy lo está denunciando por corrupción, lo está denunciando por la mediocridad que hay con el plan del sistema de alimentos PAE, que es el programa alimentario para los niños pobres, para los niños que están en la pobreza extrema en el departamento de Boyacá. Sumado a todo esto, también están las denuncias que ha hecho el diputado Carlos Torres, también de serias irregularidades. No obstante, la Asamblea Departamental frente a esto no se pronuncia. El presidente actual encargado de la Asamblea Delmar Roa no se pronuncia, aunque es del Partido Conservador y se supone que sería un partido aparentemente de oposición, pero que está muy lejano de estar en la oposición a toda vez que tienen acuerdos políticos de burocracia y de clientelismo. Así las cosas, nos encontramos en un escenario nefasto para el departamento de Boyacá, con un crecimiento de pobreza extrema, con un populismo creciente, sin obras, sin resultados, y con un aspirante a la presidencia que se quedó en el anuncio. Utilizó esa campaña para hacer un plan de medios de comunicación, pero que estaba muy lejano de llegar a esa aspiración, a toda vez que nunca pasó por la lista de Petro, nunca pasó por la lista del petrismo, y que si bien ha tenido algún tipo de cercanía utilizando a su amigo Jaime Raúl Salamanca, utilizando a Wilmer Leal, utilizando a los congresistas que están a su servicio, el señor Castellanos, también cuestionado por corrupción en Sutamarchán, y la señora Carolina Spitia, también cuestionada por corrupción, lo hemos mostrado en nuestras columnas, también en Pluralidad Z. Ninguno de estos personajes que han buscado de alguna forma ahí como que sí, como que no, porque es que tampoco se les ve un discurso petrista realmente en el Congreso, no se les ve que lideren nada en defensa de las reformas, del proyecto del presidente Gustavo Petro. Más bien se ven muy tibios y ahí como tratando de hacer que juegan a algo para negociar
para negociar y para ordeñar el gobierno del presidente Petro. Sin embargo, al parecer, esta estrategia no le funcionó al señor Carlos Amaya. Pero además la traición del Partido Liberal, cuando hoy su máxima cabeza, que es el señor Rodrigo Rojas, pues máxima cabeza en votación, por lo menos en Boyacá, muy cercano a César Gaviria Trujillo, de la casa de Gaviria, la misma casa que estaba pidiendo un golpe de Estado contra el presidente Petro. Sí, el expresidente Gaviria, el mismo que fortaleció el narcotráfico, protegió el narcotráfico, que llevó a Colombia a un escenario nefasto, porque realmente es un presidente que, literal podemos decirlo, acabó con el liberalismo real y construyó un narcoliberalismo, el cual está y hace parte, no es el neoliberalismo, sino el narcoliberalismo, que se ha apropiado de recursos, como lo vimos con el caso de las marionetas, con el ex senador Castaño, difunto ex senador Castaño, como lo vemos ahora con el señor Calle, esta joven promesa de la política, expresidente de la Cámara. Pero es que, hombre, el que es corrupto, el que es ladrón. Lo grave aquí es que hay mucha gente que todavía sigue robando, le está quitando los alimentos a los niños, roba descaradamente y siguen gobernando con tranquilidad detrás de una ruana. Eso sí que es lamentable. Así las cosas, se cae la candidatura de Carlos Amaya, traicionado por el Partido Liberal. Ahí está su antiguo colega, el señor Rodrigo Rojas, denunciándolo por las irregularidades del PAE, y ante este nefasto escenario únicamente le queda a Carlos terminar la gobernación y tratar de al menos cumplir con el 20 o 30% de lo que prometió en una Boyacá que ha sido grande únicamente para sus contratistas, una Boyacá que ha sido grande únicamente para la corrupción, una Boyacá que ha sido grande únicamente para perseguir periodistas y para vender falsas noticias utilizando los recursos del Estado, una Boyacá que ha sido grande únicamente para una mafia organizada que hoy exporta cocaína desde Boyacá para Europa y para muchos lugares del mundo, una Boyacá que le quedó grande a este señor Carlos Amaya, pero que le quedó muy grande a la Fiscalía, que le quedó muy grande a la Contraloría y a la Procuraduría para ejercer justicia y para castigar todos estos delitos que son nefastos y que únicamente están afectando al pueblo boyacense. En el año 2019, el suegro de Carlos Amaya compró una serie de lotes en una zona de Paipa, una zona que específicamente hace parte del Distrito Regional de Manejo Integrado del lago Xochagó. Esas zonas están en áreas de protección, es decir, que la normatividad ambiental prohíbe claramente grandes obras de construcción en esos lotes. Y aún así, aunque existía una protección ambiental y una limitación para construir este tipo de obras en el lote del suegro de Carlos Amaya, el suegro decide construir en el 2020, saltándose todas las normas ambientales y cometiendo una serie de ilegalidades. Hoy luce así la mansión del suegro de Carlos Amaya. Resulta ahora que una vez se construye la obra del suegro de Carlos Amaya, Corpo Boyacá decide cambiar el uso del suelo, liberar ese suelo y permitir que este tipo de obras se hagan precisamente en esos terrenos. Corpo Boyacá es dirigido por Germán Amaya. Germán Amaya fue un funcionario cercano de Carlos Amaya. Germán Amaya fue elegido director de Corpo Boyacá en la gobernación de Amaya. ¿Es acaso esto, en sentido estricto, un volteo de tierras? En resumen, el suegro de Carlos Amaya compra un predio en Paipa. En ese predio hace una construcción irregular, ilegal, saltándose todas las normas ambientales. Luego Corpo Boyacá, para favorecer ese predio, libera ambientalmente ese predio y permite que se hagan el tipo de construcciones que hizo el suegro de Carlos Amaya, después de que se había incumplido la ley. ¿Acaso la poderosa influencia del gobernador Amaya no tuvo nada que ver en la construcción de la mansión del suegro de Carlos Amaya? Esta construcción no solo es ilegal porque está construida en una zona ambientalmente protegida, sino que se construyó sin licencia de construcción.
esa construcción debería ser derrumbada porque es ilegal. Pero además pidieron la licencia de construcción, se la dieron 3 años después, es decir, en febrero de este año. Háganme el favor. Como servidor público y como concejal del Partido Alianza Verde, es un deber mío denunciar este tipo de presuntas irregularidades e ilegalidades. El exgobernador Carlos Amaya nos debe explicar si aquí no hay un favorecimiento de intereses, si aquí no se favoreció a su suegro con este presunto volteo de tierras. Positiva, creemos en el poder de la colaboración, en la fuerza de los sueños y en la importancia de estar siempre presentes. Nos impulsa el deseo de proteger lo que somos y lo que seremos. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NECI 310-779-3518. Se está evaluando es que más adelante sí sea para todos. Lo que necesita el país. Pedí que me sacaran de allá. Un agradecimiento a todos por su sintonía aquí en el tercer canal. Métase en la mente de un delincuente, de un ladrón. A una nueva entrega de periodismo sin corrección. Pasión todo locura y estamos muy contentos. De las calles del sur. Digo, la señora, ¿me da un expreso, por favor?